Amados hermanos, saludos, bendiciones a todos. Estamos en la clase número 12 de esta clase de interpretación bíblica, ¿no? Y vamos a estar viendo el ejercicio número 3, donde vemos algunas palabras que ustedes necesitan buscar en la concordancia Strong y en el diccionario Vine y en el diccionario bíblico. Y también vamos a las otras palabras que tienen en el cuestionario y también sobre el recurso en internet de GodQuestion. ¿Ok? Entonces, como estamos haciendo todas estas últimas clases, está siendo más práctica. ¿Ok? Entonces, solamente les voy a mostrar una palabra correspondiente a esta sesión, que es la palabra paz. Y la vamos a estudiar ahorita. ¿Dónde está? Déjenme ver. Aquí. Ok. La sesión 2, ejercicio 3. Ahí dice, escriba el versículo con la palabra paz. Bueno, podemos poner, ¿cuál versículo sugieren ustedes? ¿Mm? La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, dijo el Señor, ¿no? ¿En dónde está ese versículo? Vamos a copiarlo ahí, ¿no? Para poder llenar, pueden ponerlo ahí cualquiera, ¿me entiende? Cualquier versículo que lleve la palabra paz. Puede ser del antiguo pacto o del nuevo pacto. Por ejemplo, en el nuevo pacto hay muchas palabras, ¿no? Correspondientes a la paz, muchos versículos, perdón, ¿no? Como por ejemplo en Génesis 26:31 dice, levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que en pasajes del nuevo pacto, como por ejemplo en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y hay tantos versículos, ¿no? Pero lo más importante es que lleve la palabra paz. Ahora, esa palabra paz, en la concordancia Strong hay dos números, tanto en hebreo, la H significa hebreo y la G griego. El número de concordancia que nos pide aquí la tarea es H7965 y es la palabra hebrea shalom, que usted la había escuchado muchísimo, ¿no? Y el otro número de Strong es 1515 en el griego, que es la palabra irini, ¿no? Que significa paz. ¿Cuál es la definición en Strong? Bueno, tenemos en hebreo y tenemos en griego. La definición es estar completo, entero, sano o completo sin que le falte nada, sin ningún acoso, un bienestar total, es lo que significa. En el griego significa uno, significa tranquilidad, descanso o ausencia de conflicto, ¿sí ves? Ausencia de conflicto. Ahora, otras traducciones de esta palabra es bienestar, prosperidad, armonía, seguridad, salud integral en las relaciones y la vida diaria, en el hebreo, y en el griego representa un estado de plenitud e integridad, donde el don de la paz, mire, es un don, ¿no? Que proviene de Dios cuando todas las partes esenciales de la vida están unidas en armonía. ¿Ok? Y en el diccionario Vine encontré solamente esta definición corta. Paz, integridad, bienestar, salud. ¿Ok? Y en el diccionario, ¿no? Estado o sensación de armonía, bienestar y prosperidad. El concepto bíblico va más allá de la ausencia de hostilidad y es más que un estado psicológico. Es decir, ¿qué quiere decir eso? No necesariamente, hermanos queridos, no haya conflictos, no haya oposición, no haya guerras. Recuerde lo que el Señor dice en los evangelios. En el mundo tendréis aflicciones, vamos a ser perseguidos. Y de hecho ustedes saben que la única fe que hay en el mundo que es perseguida es la fe cristiana. Ninguna otra religiones son perseguidos, los musulmanes, ¿no?
los hindúes, los budistas, los taoístas, etcétera, etcétera. Yes. Solamente los cristianos. No. Pero no porque estemos bajo persecución o amenazas, necesidades, no vayamos a tener paz. Y recordemos que, como el Señor dijo, de hecho, hermanos queridos, según los estudiosos, algunos son más optimistas, dicen que en los casi 6.000 años de historia de la humanidad, dicen que ha habido 200 años de paz, imagínense. Esos son los más optimistas. Hay otros que dicen que solamente 80 años de paz hemos tenido. Porque siempre hay guerra, ¿no? Desde que somos niños, ¿usted ha escuchado de guerra? Sí, ¿no? En mi país hubo guerra cuando yo era pequeño. De hecho, mi país estuvo en guerra con el Perú, ¿no? Después me acuerdo de la famosa guerra del Golfo Pérsico, con Saddam Hussein, no sé si se acuerdan por ahí, ¿de acuerdo? Y pues siempre ha habido guerra, en Medio Oriente sobre todo, ¿no? Ucrania, Rusia ahora, Colombia con las guerrillas, México también con los carteles, hay guerra, ¿no? Por eso prácticamente todos los países del mundo tienen ejército, porque se preparan para la guerra. El único país, si no me falla de memoria, bueno, es en Centroamérica. Costa Rica no tiene ejército, ¿no? Porque no tiene guerra con ningún otro país, ¿ok? Pero internamente hay policía y combaten la delincuencia y todo eso, ¿ok? Entonces, y también hay otras palabras como Pedro, ¿no? Que les ha puesto en la tarea, persecución, sacerdote, que en hebreo es Cohen o Cohen, ¿ok? Y también, importante, cada semana dar un vistazo a algún recurso de la página God Question, ¿ok? Yo en este momento les voy a compartir No, guapa. lo que busqué en la página de God Question. ¿Dónde la tengo? Déjenme ver. ¿Dónde está? Seguimos hablando de la palabra paz. De la palabra paz, correcto. Permíteme un ratito, acá está. La tengo en otra ventana. Okay, ahora sí, aquí está. Entonces, ustedes pueden ver, me metí a la página de God Question y ustedes pueden ver qué dice la Biblia sobre la paz. Entonces pueden leer ese artículo, como ustedes ven, no es largo, hay tan más, ¿sí? Son algunos párrafos. De hecho, los vamos a leer ahorita, ¿no? La paz es algo que todo el mundo desea, así es, pero pocos parecen encontrar. ¿Qué es la paz? Se puede definir como tranquilidad, armonía o seguridad, dependiendo de la situación. Puede significar prosperidad o bienestar. Hay diferentes tipos de paz, entre ellos la paz fingida, la paz interior, la paz con Dios y la paz con el hombre. ¿Cuál creen que es la más importante? La paz fingida, la paz interior, la paz con Dios y la paz con el hombre. ¿Mm? La paz con Dios. Por supuesto. La paz, si tenemos paz con Dios, todo el resto ya viene por añadidura, ¿no? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, la palabra más importante para paz, ustedes saben, es shalom, y se refiere a las relaciones entre las personas, como Génesis 24:21, relaciones con las naciones, Dios con los hombres, como en Salmos 85:8. La paz es un estado deseable en cada uno de estos ámbitos, y shalom con frecuencia se relaciona con un pacto o una promesa cumplida. Un amigo familiar, literalmente el hombre de mi paz, como dice en el Salmo 41:9, es alguien con quien uno se siente a gusto, un compañero de confianza. ¿Okay? Paz era el saludo habitual, ¿no? Que todavía se usa en muchas culturas hoy en día. Pero en Israel, sobre todo es shalom, 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 shalom. ¿Ok? La paz está directamente relacionada con las acciones. Escuche bien, acciones. No es un deseo. Son acciones y actitudes de las personas. Sin embargo, en última instancia, es un regalo de Dios, como lo dice Isaías 45:7, Levítico 26:6, Juan 14:27. Y si hay paz, es porque Dios bendice la obediencia del hombre. Así es.
La paz viene con la obediencia del hombre hacia Dios. Y la fe también va de la mano. ¿Ok? No hay paz para los impíos, dice Isaías 48:22. Por eso el impío no puede tener paz. ¿Ok? Eh, por muy valiosa que sea la paz, no es de extrañar que a veces es una paz fingida. Las promesas vacías de paz se pueden utilizar para manipular a los demás. Por ejemplo, ustedes han escuchado en estos últimos tiempos que estamos en guerra, ¿no? El acuerdo de paz, la tregua de paz, y después, ¡boom!, se disparan. No, es que el otro rompió la tregua de paz. Entonces, es una paz fingida, ¿ok? Los hombres mentirosos hablan de paz mientras planean secretamente el mal, como dice Abdías 1:7. El anticristo confirmará un pacto, produciendo una paz temporal efímera, por cierto, que luego romperá abruptamente ese pacto al revelar sus verdaderas intenciones, como lo manifiesta Daniel 9:27. Los falsos maestros proclaman la paz cuando en realidad está proclamando el juicio. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, eh, en la época de los reyes, muchos falsos profetas les auguraban a, a los reyes de Israel victoria, ¿no? Y que iban a tener paz. Pero eso eran falsos profetas. Pero aparecían por ahí esos verdaderos profetas de Dios como Micaías que le decían, no, vas a ser destruido, no va a haber paz. ¿Por qué? Porque no hay paz para el impío. ¿Ok? Estamos. En la época de Jeremías, los líderes religiosos solo lidiaban con los síntomas de los problemas nacionales, sin abordar la raíz pecaminosa de la crisis. Lo mismo pasó en tiempo de Jeremías. Hasta ustedes vieron que lo metieron en un pozo a Jeremías, ¿no? Sí, Lleno de lodo, estiércol, hasta lo pusieron en una jaula colgado en medio de el patio de la ciudad, ¿no? Y todos los falsos profetas le auguraban al rey Sedequías paz, pero no. El ejército de Nabucodonosor estaba totalmente alrededor de la ciudad, había sitiado la ciudad. Y Jeremías le decía, entrégate, entrégate, imaginas, hermano, póngase en las sandalias de Jeremías y en las sandalias de el rey Sedequías, ¿no? Entonces, no era fácil. Pero estos falsos profetas declararon que todo estaba bien entre Dios e Israel. Paz, paz, decían cuando no había una verdadera paz. Jeremías 6:14. En el Nuevo Testamento, la palabra griega más importante para paz es irini. ¿Ok? Irini. Y se refiere al descanso y la tranquilidad. Un punto clave de la paz en el nuevo pacto es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo anunciaban los ángeles, ¿no? Paz en la tierra. Hermano, pero ¿cuándo realmente será esa paz en la tierra? Cuando venga Cristo Jesús. Isaías había predicho que el Mesías sería el príncipe de paz y se le llama el Señor de la paz en 2 Tesalonicenses 3:16. Es a través de la obra de justificación de Cristo que podemos tener paz para con Dios. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz mantendrá nuestros corazones y mentes seguros, como dice Filipenses 4:7. Dios nos pide que busquemos la paz, así es. Siempre el cristiano es pacificador, como dice en Mateo 5:9, ¿no? Romano dice, sigamos lo que contribuye a la paz. Por eso, lamentablemente, las personas de Medio Oriente y la religión musulmana no entienden esa diferencia en el cristianismo. No sé si ustedes saben que en el siglo XI, el año 1000 y alguito, 1090 por ahí, eh, no me acuerdo el nombre del Papa, levantó lo que se llamó el ejército de los cruzados para ir a recuperar Tierra Santa, Jerusalén, y en ese tiempo ya estaba siendo ocupada por los musulmanes. Y ya habían construido lo que hoy todavía permanece en pie, que es el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Entonces, hubieron como 10 cruzadas. La primera tuvo éxito, pero las otras 9 restantes
fue un total fracaso. Pero lo triste es que durante ese periodo de guerra religiosa, los cruzados que iban con una cruz en sus pechos, grandota, mataban y violaban mujeres en nombre de la cruz. Imagínense, entonces los musulmanes tienen eso metido entre ceja y ceja, pero ellos no diferencian entre los cristianos evangélicos y los cristianos tradicionales, ¿no? Para ellos cristianos son todos aquellos que nombran a Cristo. Entonces, cuando yo estuve por primera vez en Egipto, un egipcio en una tienda me preguntó, ¿allá en América todos son cristianos? Le digo, no, menos del 10% somos cristianos. Y se quedó sorprendido, ¿cómo? Entonces, y él no sabía esa historia, ¿no? La verdadera historia de los cruzados. No fuimos nosotros, porque los verdaderos cristianos somos pacificadores, no somos guerreros, no matamos. Le dije, nuestro amo Jesucristo no nos manda a matar, al contrario, nos manda a salvar personas. Entonces se quedó sorprendido el egipcio. ¿Ok? Entonces, pues, es lo que tenemos que hacer siempre como cristianos, ¿no? Hacer siempre lo que contribuye para la paz. Los creyentes tienen el deber de que la paz de Dios gobierne en sus corazones, como dice Colosenses 3:15. Si la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, se va a ver reflejado en mi trato hacia los demás. Esto significa que tenemos la opción de confiar en las promesas de Dios, dejar su paz que reine en nosotros, o confiar en nosotros mismos y rechazar la paz que Él ofrece, ¿no? Jesús ofreció la paz a sus discípulos basándose en la verdad de que Él ha vencido al mundo. La paz también es un fruto del Espíritu. Bueno, es parte del fruto del Espíritu. No es un fruto. No es que son 7 frutos. Recuerde, cuidado, por ahí salen los 7 frutos del Espíritu. No, amado hermano. Venga conmigo a Gálatas 5. Mire, quiero aclarar eso. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta? Mas el fruto está en singular o en plural. Singular. Singular. No dicen los frutos, ¿sí? Pero hay personas por ahí como los hermanos, como no leen y entonces, ¿no? Creen todo lo que dice. Pero aún aquí dice, la paz es un fruto. No, la paz es parte del fruto del Espíritu. Así que si permitimos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, experimentaremos su paz. Tener una mentalidad espiritual trae vida y paz, según Romanos 8:6. El mundo seguirá sufriendo guerras y conflictos interpersonales hasta que Jesús venga a establecer una paz verdadera. Así es. ¿Ok? Pero Dios dará su paz a quienes confíen en Él. Jesús tomó el castigo de nuestra paz, la cruz, como dice claramente Isaías 53. Y ha hecho posible que tengamos paz para con Dios una vez que su paz reina en nuestros corazones. Somos capaces de compartir esa paz con los demás. Nos convertimos en agentes de la paz y en ministros de la reconciliación. ¿Ok? Hasta ahí el artículo de God Questions. ¿Se ve? Muy interesante. Entonces, pueden ustedes nomás solamente dar un pequeño resumen de lo que leyeron en esa última pregunta. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a donde estamos escudriñando el libro de Hechos. ¿Ok? Pastor, una Sí. pregunta. El diccionario Vine, ¿se lo mandó a usted al grupo o? Bueno, es que yo aquí en el internet abrí uno, pero en el Strong, en esa parte de los numeritos, no me aparece con la primera inicial, ya sea la H, o nada más me aparecen así, nada más son 4 dígitos. Son 4 dice. La H significa que es en hebreo y la G es en griego. Griego. Pero si te Y aparte aparecen, me aparece un párrafo, me dice nombre, dice A punto nombre, y la otra parte me dice verbos. Es el que me aparece. sí,
Sí, a veces, sí, ahí te sale bastante verbos, nombres, adjetivos, ¿no? Y todas esas derivaciones. Ok, Ujú. entonces aquí yo tengo el diccionario positivo Vine. Se los voy a compartir en este momento en el chat, ¿ok? Ok. Documentos, biblioteca pastoral, diccionarios. Permítanme un ratito. ¿Cómo se llama este? Diccionario positivo Vine. Diccionario positivo Vine. Aquí. Se detectó a alguien frente al dispositivo Backyard. Ok, ahí ya se los compartí, ¿ok? Ahí lo Sí, tienen. pastor. Ok. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos a Hechos capítulo 1, ¿no? Nos habíamos quedado en el versículo 8, el versículo que muchas veces mm, nos olvidamos, y ahí ese versículo es muy importante porque nos da el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, como ya habíamos dicho. El propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas no es para hacer manifestaciones emocionales externas de algún poder sobrenatural, no. El Señor dijo claramente que recibiríamos el poder del Espíritu Santo, ¿no? Para ser testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya les dije a ustedes que la palabra poder ahí es la palabra dinami, donde viene la palabra dinamita, ¿ok? O dinámica, ¿no? La termodinámica, por ejemplo, ¿no? Y también la palabra testigos en el griego es mártir. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que prácticamente el Dios, el Señor nos da su Espíritu Santo para que seamos sus mártires en testificar de Él, anunciar su evangelio. Ahora, en Judea, en Samaria, esto es lo último de la tierra. Y quiero hacer hincapié ahí, porque hay un malentendimiento y dice, oh pastor, primero es nuestro Jerusalén. Y hasta que no acaban su Jerusalén, no van a Judea, no van a Samaria y peor van a lo último de la tierra. ¿No? Como por ejemplo, cuando yo llegué aquí a la iglesia que pastoreo, pues los hermanos que estaban aquí ya años, de hecho este año, este próximo mes vamos a celebrar los 25 años, entonces yo ya voy a tener 13 años aquí, tenían 12 años entonces ya de establecida la iglesia cuando yo llegué aquí, pero no hacían nada de misiones y se oponían a las misiones. Entonces, cuando a mí me entrevistaron, yo les dije claramente que a mí en Mississippi, a mí me apoyaban a las misiones. Yo iba de viaje misionero en representación de la Convención Bautista de Mississippi y yo he dado un certificado de la Convención Bautista de Mississippi con el tema de las conferencias que yo impartía y firmado por el director de movilización de la Convención Bautista de Mississippi y este servidor, ¿no? Porque pues ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Ir hasta lo último de la tierra. Entonces, en la primera reunión del año, wow, casi me crucifican, porque yo dije que iba a ir de misiones a no me acuerdo qué país, a Egipto, era Egipto. Entonces brincaron un grupo de hermanos que sí que no. Entonces le digo, hermano, un momentito. Yo cuando me entrevistaron, el comité de púlpito, le dije bien claro que yo hacía misiones, es parte de la obra de Dios. Entonces, se fueron contra el comité de púlpito, contra miembros que estaban ahí en esa reunión. Entonces, una hermana bien enojada, que era maestra de escuela dominical y que era una de las más, ¿no? De la élite, por así decirlo. Decía, pastor, primero nuestra iglesia, después otros países. Entonces yo le hice una pregunta. Le digo, hermana, le digo, su país es El Salvador.
mi país, Ecuador, Guatemala, México, ¿quiénes fueron para allá llevando el evangelio? Los americanos, los güeros, los cheles, como dicen ellos, ¿no? Y yo le hice la pregunta, cuando los americanos fueron a nuestros países a evangelizar, ¿ya habían alcanzado a todo Estados Unidos aquí? Se indignó la hermana. Solo le hice la pregunta. Porque la orden de Dios es simultánea. No dice después, me seréis testigo en. Es al mismo tiempo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, es simultáneo. Pero usted ve iglesias que como dicen mis hermanos centroamericanos, que solo usan el asadón. O sea, todo para mí, ¿no, verdad? Así. Ujú. Pero el cristiano no usa el asadón, el cristiano usa la pala. Toma, doy, doy, doy. ¿Se dan cuenta? Entonces, una iglesia, escúcheme bien, y yo doy conferencias de misiones también, una iglesia que no está involucrada en misiones es un club social. ¿Estamos? De acuerdo a Hechos 1:8 y a Mateo 28, 19, 20. Entonces, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué podemos aprender ahí? Jesús fue levantado a los cielos, es parte de la historia. Ahora sí, versículo 10 y 11. ¿Quién no ha escudriñado de los que están aquí presentes? Dianita, ¿tú ya escudriñaste? Ya, pastor, Ya. ya, ¿Los hermanos Kier ya escudriñaron? también. ¿Los dos? Noé, si me Semana- acuerdo. Ok, La semana entonces, pasada. mi hermano Marquito va a escudriñarme Hechos 1, 10 y 11. Métete en la historia, Marquito. Recuerda, no sé si tú te acuerdas de las preguntas que hay que hacer para profundizar y sacar los principios y las verdades que Dios tiene en cada versículo de la Escritura. ¿Ok? ¿Sí te acuerdas, Marquito? Sácale el silencio. Más o menos, pastor, estoy entrando ahorita a Hechos. Hechos 1:10. Ok. Léeme los dos versículos, porque los dos versículos tienen que ver con el contexto. Es el que comienza, dais testimonio de que Dios se ha convertido en carne como el Hijo del Hombre para llevar a cabo la obra de juicio en los últimos días. Y ¿Qué sin cosa? embargo, perdón, ¿Cuál está leyendo? Hechos 1:10 y 11. a ver, Hechos 1:11 es el que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No, es Hechos, versículo 1, capítulo 1, perdón, Sí, versículos versículos 10 10 y y 11. 11. Ujú. Capítulo Déjenme, 1. denme, Recuerda la escena. El Señor está ahí con sus discípulos y no eran solo los 12, eran casi los 120, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y el Señor ya les da la orden que van a recibir el Espíritu Santo, que esperaran la promesa del Padre, ¿no? Y el Señor es levantado al cielo, ¿ok? ya, Y ahí, pastor, es así, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien. Entonces, primera pregunta que debemos de hacer para escudriñar, hacer una exégesis, no una eisegesis, es identificar cuáles son los personajes activos en este pasaje que estamos leyendo, solamente en estos pasajes, que sería versículo 10 y versículo 11. ¿Cuáles son los personajes, Marquito, que tú ves ahí? En el 11 son los varones galileos. Y en el 10 es 10 y También 11. son los mismos, porque están bien, tienen los ojos puestos en el cielo, No. ¿Quiénes tienen los ojos puestos en el cielo? los varones galileos. No. Perdón, sí. Los discípulos, los varones galileos. Ojo lo que dice. ¿Sí? Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, los discípulos de Jesús, entre tanto que Jesús se iba, he aquí Sí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cuáles son los personajes ahí que tú ves, Marquito? bueno, son los varones galileos, pero hay dos protagonistas, que supongo son dos ángeles, que son los que Correcto. les están explicando o haciendo darse cuenta que Jesús se está yendo, pero Jesús va a regresar, que no tienen por qué estar añorándolo ya desde que se está yendo. Ahora, pero, ok, vamos a escudriñar ahora parte por parte. El versículo 10. Ojo, ellos todos están viendo arriba. Ujú. ¿Cómo Jesús se va? Están, y de pronto dice, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Correcto, dos ángeles. Ahora, ¿qué cosa diferente pudo haber pasado ahí, Marquito? Esa es la pregunta que tienes que hacerte a continuación. Qué cosa diferente que posiblemente ellos hayan estado durmiendo, porque yo considero que el hecho de la ascensión de Jesús, mm, podría yo decir que a lo mejor fueron los únicos que lo pudieron ver, nadie más. Pero si no, yo diría que eso nadie lo puede ver, nunca, como Bueno, la ellos lo venida. vieron, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y el versículo 9 dice, habiendo dicho esta cosa, viéndolo ellos estaban viendo cómo Jesús ascendía a los cielos y lo tapó una nube. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? Bueno, Ujú. ¿qué cosa diferente pudo haber hecho? Esa es la otra pregunta. ¿Qué cosa diferente pudieron haber hecho los varones galileos, los discípulos? Bueno, no verlo y ya irse, pero ellos estaban viendo a su maestro, algo muy natural, muy normal. Están viendo un fenómeno sobrenatural, ¿no es verdad? Estamos tan asombrados de, wow, ¿sí ves? Ahora, pero mi pregunta es, ¿por qué se aparecieron estos dos ángeles? ¿No crees que esa es la pregunta que deberíamos de hacernos? ¿Por qué? ¿Quién los envió? ¿Para qué fueron enviados? ¿Ah? Ahí es donde tenemos que escarbar. Si ya Jesús le había dado indicaciones y les dijo van a recibir poder del Espíritu Santo, ya les dijo que no les tocaba a ellos saber los tiempos humanos o las sazones de Dios, sino el Padre que está en su sola potestad. A ver, ¿qué podemos aprender ahí? Vamos. Los ángeles están confirmando la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos de que él regresaría de Ya, nuevo. ok, muy bien. Ahora, Porque pero mi pregunta es, ¿de dónde aparecieron estos ángeles? ¿Quién los envió? ¿Y con qué propósito? Yo pienso que los envió con el propósito como para recordarles que tienen ellos una misión, porque ellos estaban viendo para el cielo todo y ahí
Y Correcto. pues, Definitivamente Dios envió los ángeles, el Señor envió los ángeles, ¿ok? Recuerden algo, pónganse en la sandalia de los discípulos. Siempre les he dicho, vivamos la escena. Es usted uno de los discípulos, está ahí, viendo hacia arriba, ¿ok? Recuerde qué estaba pasando y por eso es importante que conozca la historia y conozca la Biblia. Todos sabemos que luego estaban encerrados bajo 100 seguridad por temor a los judíos, recuerden, ¿no? sí. Entonces, ellos ven irse a su maestro. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué sentimientos vendrían a tu corazón? Están tristes. ¿Tristes solamente? Bueno, tristes y Asombrados asombrados. también, O sea, porque son muchos sentimientos a la A ver, a vez. ver, a Su ver. maestro Que se está yendo. compartieron 3 años, Yo creo que aproximadamente 3 años y medio. O sea, ¿cómo nos sentiríamos nosotros después de estar con una persona mucho tiempo a la cual vemos cómo sirve, cómo hace milagros? O sea, enamorarnos completamente de él y después ¡fum! Ya, ok. yo Les creo voy a que, pedir, pastor, solo yo creo que aquí Marquito hable ahorita. Ajá. más que tristeza están temerosos porque los está dejando solos, aunque les dijo que va a recibir el poder, por eso les manda a los ángeles, para decirles, no se preocupen, él va a regresar, ustedes ya tienen el poder, ustedes lo tienen que dar a conocer en Jerusalén, lo tienen que defender, lo tienen que llevar, Ok. pero estén conscientes de que solo cuando él venga de entre las nubes será el verdadero Jesús que va a regresar con ustedes. Si Ya, viene de otra parte, no existe, ya, no hay. ahora, ¿qué principio, qué verdad encuentro ahí? En los discípulos. ¿Qué verdad encuentro ahí? Que se sentían protegidos por Jesús, Ya, pero ahora Jesús se va. Lo ven irse. Se nos fue el maestro. se sienten, no es la palabra desorientados, se sienten como ovejas asustados. desbalagadas, como ovejas sin su líder. Ajá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde corremos o para dónde? Y unos corriendo Ajá. Entonces, ¿cuál para, es la verdad que encontramos ahí? ¿Cuál es el sí, principio, la verdad que encontramos ahí? ¿Sabes cuál es la verdad, Marquito? ¿no? Sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, No somos nada, ¿qué podemos hacer? Nada. 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 Y Dios, Jesús, que conoce los corazones nuestros, les envía estos dos ángeles. Y mira la pregunta que le hacen los ángeles. ¿Ok? Ahora dicen los ángeles, varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Como que la pregunta de los ángeles, ¿qué les parece la pregunta de los ángeles? Pues están diciendo que no confían, es la confianza que no tienen en Ok, Jesús en ese momento. ok, sí, ya vamos para más, te estás yendo más adelante, pero la pregunta suena como tonta. O sea, ¿cómo que estamos viendo al cielo? ¿No estás viendo que Jesús está siendo levantado al cielo y tú nos preguntas, ustedes nos preguntan qué estamos viendo al cielo? ¿Sí o no? Parece tonta la pregunta, ¿no verdad? Es redundante. Es redundante, ¿sí? Pero hay un propósito para la pregunta. O sea, ¿Sabes cuál era el propósito? Porque los ángeles enviados por el Señor conocían los corazones de ellos y había temor en ellos. Recuerda que luego que ya regresan a Jerusalén se encierran y están encerrados ahí por temor a los judíos. ¿Sí ves? Entonces, Dios que conoce nuestros corazones siempre nos envía ángeles para fortalecernos, para recordarnos las promesas. ¿Sí? Ese es el principio que vemos ahí, Marquito. ¿Sí ves? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué doctrina está implícita ahí? Marquito, solo Marquito. ¿Qué doctrina está implícita ahí?
En la última parte, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué Pues es doctrina aparece? Dale, Marquito, dale. la seguridad de que debemos tener de que Él va a venir y que va a ser Claro, nuestro Salvador. así es. La doctrina de que Cristo vuelve, va a volver. La segunda venida de Cristo. Esa es la doctrina. ¿Sí ve? Ahora, y miren lo que dice el ángel, los ángeles. Así como ustedes lo han visto ir al cielo, así mero, como dicen ustedes los mexicanos, vendrá. Ahora, ven conmigo a Zacarías, capítulo 14. Recuerda, ¿dónde ascendió Jesús? En Veracruz, en Guatemala, en El Salvador, en Guayaquil, En en Toco, Jerusalén, ¿no? específicamente. ¿No fue en el Monte de los Olivos? Exacto, el Monte de los Olivos estaba al frente de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Jerusalén estaba construida sobre una cima que se llama el Monte Sión, ¿ok? Y de ahí viene una bajada y hay un valle y está el valle de Cedrón y el arroyo de Cedrón. Y de ahí hay una subidita nuevamente por ahí mismo que es el Monte de los Olivos. El Señor está ahí en el Monte de los Olivos. Estamos. También es importante conocer un poquito de la geografía bíblica. ¿Ok? Ahora, ven conmigo a Zacarías capítulo 14, versículo 3. Mira lo que ya estaba profetizado. Zacarías aproximadamente 400 años antes de Cristo. ¿Ok? Y se Después, afirmarán. A 14, ver, 3. el 3, 14. ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Marquito? ¿Lo tienes ahí? Lee. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y ves? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Está profetizado. Pero, ojo, pero los apóstoles, como muchos de nosotros, ¿qué pasa? Nos olvidamos de las promesas de Dios. Entonces, Dios envía a sus ángeles, Dios nos da de su Santo Espíritu, como dijo el Señor, Él los conducirá a toda verdad. ¿Estamos? Entonces, ahí vemos una verdad. Los discípulos de Jesús no podemos solos. Necesitamos el poder de Dios. En este caso, como no venía todavía el Espíritu Santo, mandó a esos varones, el Señor. Número 2, vemos la doctrina de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Ok? Ahora, versículo 12 al 14, ¿quién me falta por escudriñar? Berito, ¿tú ya escudriñaste? Mi hermano Salvador. Pastor, Sí. le faltan los de Jucuapa. Un cuapa, ok, ya, Berito, ok, está bien. Bueno, Mi hermano Salvador, ¿estás ahí? Ok, sí, sí. Voy a ok. ver si me escuchan porque por ratito se me va la señal. Te escuchamos Sí, claro y hermano. conciso. Ok, ahora Sí, escudriñame tú, versículos 12 al 14. 12, 14. Sí, de Bueno, Hechos dice 1. así el 12, versículo 12. Dice de Ujú. la siguiente manera. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces allí vamos a ver aplicando las preguntitas que usted nos ha brindado. Ujú.
Vamos a ver primero los personajes activos. No sé si me escuchan, hermano. Excelente. Personajes activos. Los Ujú. personajes activos serían los discípulos. Los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Me escuchan, hermano? Sí, sí. Ujú. Ay, no les... Sí, dale, sí. no- Ujú. Te escuchamos. Dale. Sí, sí te escuchamos, Salvador. Muy bien. Versículo 13 y 14, ¿qué dice? 13 y 14. El 13 nos dice, entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, versículo 14. No, 14. Ujú. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy bien, ahora sí, escudriñame este pasaje. Entonces, ¿quiénes son los personajes principales, Salvador? Personajes activos en el 12 son los discípulos, Ajá. regresando a Jerusalén. Ellos lo Ujú, hacían como obediencia, porque ya Jesucristo les había dicho que se reunieran en Jerusalén porque ahí iban a esperar la promesa. También les menciono otro versículo donde da eso también, que es en Lucas 24:49, ujú. donde afirma eso. Entonces ellos, vemos acá también, podemos ver las cosas que podrían haber pasado, de que ellos no regresaran a Jerusalén, sino que Ajá. se fueran a sus actividades antiguas, digamos, a sus actividades y ahí que estaban haciendo, desobedeciendo. Entonces vemos ahí un principio que es la obediencia de los discípulos al Señor. Esas son las cosas diferentes que pudieran haber hecho ellos. Pero vemos acá Correctísimo. que los discípulos estaban, digamos, Mm. sometidos y estaban emocionados porque habían presenciado la ascensión de Cristo. Que eso Ujú. también ellos en este momento ellos estaban como digamos bien activos, estaban bien emocionados y dijeron, no, el Señor nos dijo que fuésemos a Jerusalén. Entonces ellos van a reunirse y posteriormente vemos de que el Espíritu Santo se manifiesta en ellos y Ya, ellos pueden ya hablar en diferentes lenguas, digamos. todavía no llegamos al capítulo 2, todavía no te me adelante. Vamos ahí 12 al 14. Ahí, enfócate ahí. No te me salgas de esos versículos. Ahora, Ujú. excelente. Primer principio que vemos ahí, todo discípulo de Cristo debe obedecer el mandato de su amo. Sí, Porque correcto. ¿Qué cosa diferente primero haber sí, hecho? Regresarse a Galilea. sí, Recuerden algo, ya yo se los he dicho. Ellos están en Jerusalén, es montaña. Te hablo en forma en El Salvador. Están en sí, San Salvador. En San Salvador hay lago, hay ríos, no, no, ¿verdad? sí, ¿Ok? sí hay, Sí hay, pero están más lejos, ¿ok? sí, sí, Ok, pero ellos eran de más al norte, eran de Aguachapán, por así decírtelo, ¿no? sí, ¿Ok? sí, ¿Te das cuenta? Entonces, no eran sus tierras, no eran sus hogares, no estaban en el lugar de las actividades que ellos sabían hacer, porque ahí en Jerusalén no había dónde ir a pescar, ¿ok? sí, sí, Entonces, ¿ok? Pero hicieron lo que el amo les mandó: permaneced en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Espíritu Santo. el Espíritu Entonces, el Santo. principio vemos ahí, todo discípulo de Cristo debe obedecer las órdenes de Cristo. Órdenes de Cristo. Ahora, Amén. la aplicación.
Hoy en día, los discípulos de Cristo obedecen las órdenes de Cristo. Sí, nosotros como creyentes lo que hacemos es desobedecer más que todo que obedecer. Ya cuando estamos en dificultades, entonces nos recordamos, no, es que esto puede ser consecuencia de la desobediencia por no haber Correcto, obedecido. Entonces, nos metemos en grandes dificultades cuando nosotros no somos obedientes al correcto, Señor. El Señor correcto. quiere todo lo bueno para nuestras vidas, pero Así es. nosotros buscamos las cosas Sí. negativas. Y lamentablemente, la mayoría de los discípulos hoy en día, o los que se hacen llamar discípulos de Cristo, no obedecen al amo. Porque el amo dijo escudriñar las escrituras. Y eso es todos los días. No lo hacemos. El amo Sí, dijo, serán discípulos. No somos discípulos, solo somos meros creyentes. Ya les he enseñado, un discípulo es uno que estudia las enseñanzas de su maestro todos los días, como nuestros niños en las escuelas. ¿Ok? Entonces, ya vemos un principio ahí. Seguimos. Versículo 13, están todos la lista de los 11 apóstoles. Perfecto, muy bien. Ahí no sí, vamos a, es solo pura información. sí. Valiosa, por cierto, aclarando que ahí no está ya Judas Iscariote, que ya se había ahorcado. Ahora, versículo 14. Vamos, escudriñame el 14. Amén. Versículo 14 dice de la siguiente manera, todos estos perseveraban unánimes. O sea, habla de que cada uno de los discípulos estaban perseverando unidos, digamos, estaban unidos, estaban animados, como le menciono, por todo lo que ellos habían visto y aprendido con el Maestro, con Jesucristo. Y hoy ¿Ya? que Él se va, también ellos sabían de la promesa que les había dicho Cristo. Ujú. Entonces ellos Ahora, estaban en este momento, dice que estaban, perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es bien importante de que ellos tomaron en cuenta la oración. La oración es un medio para comunicarse con nuestro Señor Jesucristo y que si nosotros somos de oración, vamos a ver cambios en nuestra vida, vamos a ver manifestaciones grandes ¿eh? del Señor. Entonces allí Ujú. nos habla también un principio de ser de oración, porque habla oración y ruego, y dice con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá nos habla de que las mujeres tienen un papel importante acá. Las mujeres pudieron presenciar lo que era la resurrección de Cristo porque ellas estaban ahí. Las ¿Ya? mujeres en este versículo vemos que resalta su labor bien importante, porque a veces nosotros quizás somos más, digamos así, pasivos, pero hay mujeres que son más activas, que ellas Perfecto. les ¿Ok? gusta más Y quizás orar. ojo que ¿Sí? en ese grupo de casi Sí, 120, como lo vamos a ver en el versículo 15, habían hombres y sí, mujeres, pero en sí, el 13 da específicamente la lista de los 11 la apóstoles, 11 ¿ok? lista. nada más. Ahora bien, ahora, déjame retomar. ¿Entiendes lo que es la palabra unánimes? Unánime lo entiendo así como ser unidos, estar, Eh, ¿Qué más? Sí, unidos. estar también en una armonía, tener un mismo sentir. eh, Eso, unidos en un mismo sentir. ¿Qué significa unidos en un mismo sentir? ¿Cuál es el sentir que debemos tener todos nosotros? Es el sentir de la palabra del Señor, de escudriñar, Correcto. Entonces, de estar en... ahí vemos otro principio. Cómo deben estar los discípulos de Jesús? En unanimidad. humanidad, sí, Eso eh, es el mismo sentir. Yo puedo tener diferencias contigo, ¿ok? Pero podemos estar en unanimidad, porque toda diferencia va a ser desaparecida cuando nos dejemos guiar por esto, por la palabra de Dios. No es lo que yo quiero, no, es que las cosas se deben de ser así. No, ¿qué dice la Biblia? escudriñar las escrituras. Ahora, si ve, entonces ya vemos el otro principio. Los discípulos de Jesús deben estar en unanimidad. Vamos a la aplicación.
Hoy en día los discípulos de Jesús estamos en unanimidad. ¿Estamos todos en el No, mismo no, sentido? No. no, sí, pues, no, Estamos más divididos que un rompecabezas. ¿Te acuerdas, Marquito? Dianita, la última conferencia que yo les di a ustedes, ¿no? Sí, Las 7 Fs que todo siervo líder debe evitar. Y les un mapa. puse un mapa mundo de un rompecabezas con 60,000 piezas. Amados hermanos, métanse a internet, averigüen. ¿Saben cuántos grupos cristianos evangélicos existimos en el mundo? 50,000 promedio. Y que en el 2050 llegaremos a los 60,000. ¿Usted puede creer eso? ¿Está la iglesia de Cristo unánime? No. No. Lo que Qué sucede es triste. que cada quien jala agua para su molino, como decimos aquí en México. Así también decimos nosotros en Ecuador y creo que en toda Latinoamérica. Así es. Lamentablemente, si ve, estamos tan distantes de ser esa iglesia que el Señor deseaba. Y el Señor rogó en Juan 17 por la unidad y la unanimidad de su iglesia. Porque un cuerpo, hermano, está unido y está en el mismo sentir. Pero ¿qué vemos hoy en día? ¿Cómo se toman las decisiones en una iglesia? A ver, explíquemelo. ¿Cómo se las toman? ¿Cómo se escoge siervos? De forma unilateral. El pastor decide quién y punto. Bueno, pero la iglesia tiene que confirmar. Sí, el pastor los presenta porque el pastor conoce a sus ovejas, sí, ¿no? Pero tiene que estar basado en 1 Timoteo capítulo 3, los requisitos. Si el hermano cumple los requisitos, es presentado a la iglesia para promocionarlo como diácono, maestro, si es para pastor, mucho más todavía. Y la Biblia es clara, tendrá un tiempo de prueba, ¿ok? Pero yo veo iglesias que aquí escogen, eligen por votación. Vamos a votar. Mayoría gana. Democracia. Hermano, la democracia no existe en el reino de Cristo. En el reino de Dios no existe democracia, existe monarquía. Y el rey es el que manda. ¿Y quién es el rey? Nada más Cristo uno. Jesús. El mero mero, como dicen mis hermanos mexicanos. ¿Sí ven? Entonces, si el rey dice, hay que hacer esto, ¿qué tiene que hacer su discípulo? Hay que obedecer, como los discípulos obedecieron. Ok, no nos regresamos a Galilea, nos quedamos aquí. Principio número 1. Y triste realidad, no hay unanimidad hoy día. Principio número 2. ¿Qué debe estar haciendo los discípulos de Jesús? Dice en oración y ruego. Hoy en día, los discípulos o la iglesia llamada de Cristo está en oración. Hoy en día, ¿hay iglesias que tienen culto de oración? Este caballerito, que es muy famoso en las redes sociales, ¿no? Llamado Dante Gebel, no sé si usted lo ha escuchado. Él dice que en su iglesia solo se reúnen en los domingos y es suficiente. O sea, ahí no hay culto de oración. Cuando yo llegué a Forest, Mississippi, en el año 2000, a finales del 2005, ya prácticamente iniciando 2006, una iglesia que tenía templo propio, que muchos hermanos en Mississippi desearían tener templo propio, ¿sí o no, Marcelino, la verdad? Amén. Sí, sí. Templo propio, casa pastoral, 4 acres de terreno, y solo se reunían el domingo y a puerta cerrada. Cuando yo llego digo, ¿y esto qué es? Era un club de amigos. Eran 18 amigos
El primer domingo éramos 22 porque llegamos nosotros 4. Este servidor, mi esposa y mis 2 hijos. A puertas cerradas. Después de unos poquitos meses, me quisieron crucificar. ¿Saben cuál fue mi pecado, hermano? Haber impuesto el culto de oración. Ese fue mi pecado. El que tú y yo conocemos, Marcelino, el caballerito Alexander, Ujú. nos reclamó y nos gritó en un Starbucks ahí en Pearl, Mississippi. ¿Por qué tú has impuesto el culto de oración? Tremendo pecado, hermano. Ahora dígame, hermanos queridos. Ahorita hay que andarlo correteando para que vayan a orar a la iglesia. Ándale. Ahora, ¿usted sabe cuál es la estadística de las iglesias? Los domingos, casa llena. ¿Y al culto de oración cuántos llegan? Como 30% de las iglesias. ¿El 30% de la congregación llega? ¿Qué Bueno, acá en creen? mi iglesia hay una excepción, somos como el 80% que llega los miércoles. Al culto de oración. Y en las veladas. Aleluya. Así debe ser. Así es. Así es. Porque en el culto de oración, según los expertos, es donde se ve realmente la espiritualidad de la iglesia, la madurez de la iglesia. Nosotros tenemos una asistencia promedio de 60 y pico cada domingo. Pero en el culto de oración tenemos de 45 a 50. A veces parece culto dominical. Este viernes tuvimos 53. ¿Sí ve? Entonces, ahí se mide la espiritualidad de una iglesia. Una iglesia que no ora y no ruega. Ahora, y hay que rogar. Ahora, ¿qué rogaban ellos? ¿Qué oraban ellos? ¿Mm? Y esa es otra cosa. Hay gente que cree que por ayunar, ya Son con más ayunar, espirituales. como que le obligamos a Dios a torcerle el brazo y tiene que hacernos lo que nosotros queremos. No. Yo siempre les enseño a los hermanos. Nuestra oración es, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad. Nosotros oramos los viernes, nuestro culto de oración, para la gloria de Dios, y tenemos 5 grupos de oración. Nos dividimos. Entonces, un hermano, un diácono agarra las peticiones de salud, otro hermano agarra las peticiones por salvación, el otro diácono por las peticiones personales, el de los jóvenes con los jóvenes está ahí los adolescentes, y este servidor y mi esposa con todos los niños oramos por los misioneros. Oro por ustedes todos los viernes. Bueno, Amén. todos los días oro por ustedes, pero el viernes en nuestra iglesia. Y todos de rodilla. Amén. Todos. Amén, amén. Y después yo me arrodillo en el púlpito y oro siempre, Señor, has escuchado nuestras peticiones, nuestros ruegos, y ayúdanos, Señor, a someternos a su voluntad, sabiendo que la respuesta que usted va a dar es la mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a aceptarla, a someterla y a entender que su voluntad es perfecta. Eso es lo que debemos de pedir. Claro que el Señor nos abra puertas. Yo clamo, Señor, que venga gente hambrienta, sedienta de usted, ¿no? No andamos pidiendo, Señor, danos una pantalla LED o danos, no. De hecho, hermano, nosotros funcionamos con 2 parlantes nada más. Con 2 parlantes, suficiente. Tenemos una consola de la edad de los picapiedras, pero es suficiente para nuestra iglesia. ¿Sí o no, Berito? Ahí está Berito que se ríe, ¿no? Es que no has ido, pastor, a la tienda de las ofertas, ¿cómo se llama?
No hay ahí, pues, no hay ahí. Eso, ¿me entiendes, no? Entonces, nuestro ruego, hermano, es, Señor, danos gracia para poder ganar más almas para ti. Ese es nuestro ruego. Esa es nuestra oración. Nuestra oración es que los hermanos crezcan, maduren, todos sirvan. Como dijo Moisés, ojalá que todos sean profetas. Así es. ¿Estamos? Entonces, si ven, ahora, para terminar, dice con las mujeres, todos juntos. Pablo dice más adelante, ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, libre ni esclavo. Todos somos uno en Cristo. Ahora, ¿qué más nos llama la atención en el último versículo? ¿Quién más estaba ahí? La madre de Jesús y sus hijos, sus hermanos de Jesús, pues. Correctísimo. ¿Qué te llama la atención ahí? A ver, Salvador. Entonces está María, y por cierto, es la última vez en la Biblia que se menciona a María. ¿Sí? Antes que venga Pentecostés, ya esta es la última vez que se menciona a María. Y estaba María con sus hijos, los Me hermanos parece. de Jesús. ¿Qué te llama la atención ahí? A ver, Salvador. Hermano, lo que llama la atención es ver cómo los hermanos de Jesús ya estaban en esta ocasión ya animados porque antes no le habían recibido como merecía y estaba acompañado también de su madre, de María. Ujú. Bueno, su madre siempre guardaba las cosas en su corazón, pero los hermanos le rechazaban, hasta se burlaban, decían, hey, tiene un tornillo flojo, no le hagan caso. ¿Se acuerdan ya en Marcos capítulo 2, 3 por ahí? Sí. Eh, eso decían ellos, pero ahora están ahí orando juntos con todos los discípulos. Y ojo, ninguno de los hermanos de Jesús eran apóstoles. Ojo con eso. En ese entonces. Pero bueno, claro. Ahora, pero ¿qué vemos después con los hermanos de Jesús? Que ya creían en él porque ya estaban. Claro, ya aquí Pastor. creyeron en él, ya lo vieron resucitado. ¡Wow! No, pues, ya sería el colmo, ¿no? ¿No? Estaban en Entonces, la casa, ¿no? Estaban reunidos orando. Estaban ya todos unidos. ya estaban todos unidos, unánime, pero más adelante, años después, adivinen, a ver, ¿cuáles eran los cuatro hermanos de Jesús? ¿Se Sus acuerdan? nombres. ¿Sus nombres? Ujú. Tiago era uno. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Bueno, Jacobo. Este no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón Simón y y Judas. Judas. De los Jacobo también es Santiago, ¿no? No. tristemente llamado Santiago. ¿Ok? Tristemente. ¿Por qué digo eso? Porque eso es tradición católica romana. Ujú. Oh, ok. ¿Ok? Si usted va al griego, ¿ok? Jacobo. Ahí dice Jacobo, no Sí. dice Santiago, porque la José. palabra Santiago viene a todos le llamaban santo, entonces era San Jacobo, ¿no? Y se quedó con San, y en el latín se menciona como el Santa, entonces Sant Jacobo se quedó como Santiago, Oh, ¿ok? pero era Entonces, Jacobo. era Ujú. Jacob. Es Jacobo. Y en el griego dice claramente Jacobo, ¿ok? Y usted búsquelo y pues le voy a enviar una captura de pantalla de lo que dice el griego, ¿ok? Ahora, Ujú. Creo que la Biblia del oso aparece así, ¿no? claro, en todas las Biblias, en todas las copias que se han encontrado, aparece Jacobo, Ujú. ¿ok?
pero se le pone Santiago. ¿Ok? Anyway. Ahora bien, ¿quién fue Jacobo después? El pastor de la iglesia en Jerusalén. El anciano principal de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Escarba, escarba, escarba. Por eso tenemos que estudiar Antiguo Pacto y costumbres del Antiguo Pacto o leyes del Antiguo Pacto. ¿Por qué Jacobo fue el anciano principal de la iglesia en Jerusalén? No fue Pedro. Recuerda que Pedro fue enviado por Jacobo. ¿Ah? Ujú. ¿Sí ve? ¿Saben por qué, hermanos? Número uno, pues ya, como vemos aquí, ya se habían entregado. Ahora sí se entregaron en cuerpo, alma y espíritu los hermanos de Jesús terrenales. ¿Ok? Y de acuerdo a la ley en el antiguo pacto, si el hermano mayor fallecía, el que le seguía ocupaba su lugar. Ok. ¿Ok? ¿Y quién era el mayor de todos? Jesús. Jesús. Ah, bueno, Jesús. Jesús. Ujú. Dice la Biblia que Jesús fue el primogénito de María. De María. Ojo, pero era el unigénito del Padre. Amén. Y eso es lo que no entienden nuestros amiguitos católicos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ahora, y después, el último, el menor de los hermanos, ¿cómo se llamó? Judas. ¿Quién fue Judas? El de la carta. El de la carta antes de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Fueron dos tremendos siervos de Dios. Y aquí podemos ver una verdad. Dios es el Dios de oportunidades. Al principio lo podemos negar, despreciarlo. Me identifico yo ahí. Cuando mamá se hizo cristiana y yo estaba en el mundo y tenía peleas con mi esposa, me peleaba con mi esposita porque yo andaba viviendo mi vida loca, mamá traía un pastorcillo a la casa. Yo decía, mamá, ¿para qué traje ese pastorcillo a la casa? Ahora soy pastorcillo. Para la gloria de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice Pablo, no por ignorancia hicimos tantas cosas, ¿no? Así que pues gracias a el Señor que nos da de su Espíritu Santo que nos ilumina y nos lleva a toda verdad. Amén. Ok, se ve entonces, se ve, ahí escudriñamos, vemos los principios. Ahora, versículo 15, ¿a quién le toca? Vamos a ver, ¿a quién me toca ya? Excelente, Salvador, muy bien. Entonces, a ver, Rafita, ya que está ahí Rafita. ¿Estás ahí, Hechos Rafita? 1:15. Hechos 1:15 hasta... bueno, sigue, vamos yendo uno por uno. Ok, empiezo en el 15, ¿verdad? Sí, empieza en el 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Sigue, Rafita. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Sigo? Sigue. Es necesario, pues,
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Para Y ahí, señalar ahí nomás, hasta ahí. Muy bien. Ok, Rafita, ya sabes el procedimiento. ¿Cuál es? personaje activo, Exacto. Pedro. Pedro. ¿Hay algún otro personaje? En este caso, encontramos en la lectura de que estaba hablando de que Pedro estaba reunido, se levantó en medio de los hermanos, que eran los otros discípulos, que eran 20. Ujú. Entonces, vemos que otro personaje ahí son los hermanos, los discípulos. Ajá, pero ¿los discípulos son activos o pasivos? Ahí son pasivos, están recibiendo el Correcto. mensaje. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces vamos a estudiar, a escudriñar al personaje activo que es Pedro. Muy bien. Segunda pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es? ¿Qué podría haber hecho de diferente Pedro? Correcto, muy bien. ¿Qué debía haber hecho diferente Pedro? Podría haber comenzado a delegar en ese momento a los varones ciertas actividades, ya que el hecho de levantarse en medio de los hermanos era como un indicativo de que él tomaba la batuta en ese momento. Ándale, muy bien. ¿Qué podemos aprender del corazón de Pedro? Podemos aprender del corazón de Pedro, bueno, según mi criterio, que hay orden, que para él hay orden. En ese momento para él era necesario sustituir y regresar a la figura inicial de los 12. Ok, para un ratito, Rafita. Pregunto a los demás. ¿Están de acuerdo con lo que dice el hermano Rafita? ¿Alguien tiene una postura diferente? Yo dije una cosa. Marquito veo que menea la cabeza, dice no. A ver, Marquito. A ver, vamos. Que ahí No tomó estamos. liderazgo él, hermano. Tomó liderazgo. O ¿Cuál era sea, la característica de Pedro? O sea que él no se quedaba callado, él siempre hablaba, siempre estaba, pues Era, hacía lo que pensaba realmente, porque Era impulsivo. era Hermano, ¿verdad que impulsivo. eso fue después de que negó al Señor Jesucristo? Sí. Claro. Oh, sí. Ahora, pero recordemos antes. Él era impulsivo. Recordemos algunas cosas. Pero siempre estaba como esos niños en la escuela. Cuando los maestros preguntan, enseguida el niño, yo, señorita, yo, ¿no? Así era Pedro, impulsivo. Y en su impulsividad a veces metía las 4. ¿No es verdad? sí. Si ¿Se eres acuerdan? tú, deja que yo llegue a ti, Ajá, caminando una, sobre el agua. ¿no es verdad? Ahí está. Y después, Señor, sálvame que perezco. Como dicen los gringos, wait a minute. Pedro era un excelente nadador. Ujú. Sí. Okay. Eso, una. Otra, cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y Pedro, wow, es decir, el Padre le reveló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero tremendo golazo al arco, como decía el golazo al ángulo, como decía el pastor Elías, ¿no? Pero minutos después, Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre iba a sufrir y a morir, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro? Se lo llevó aparte. Ajá, ¿y qué le hizo Pedro a Jesús? Ahí intentó hacerlo reflexionar para que no fuera a la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. También cuando estaban en el aposento alto, en ese mismo lugar donde están ahorita ellos, Jesús iba a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué dijo Pedro? Señor. Báñame completo. No, pero eso fue después, No, Rafita. dijo que no. A mí no. A mí no. Y no. Tú no me vas a la... ¿Y qué le dijo Jesús? Si no, no eres parte de esto. Ah, no, pues entonces, Señor, ahora sí, échame tu... Báñame. Váyame si quieres. ¿Se dan cuenta?
Ok, ahora, vemos liderazgo en Pedro. ¿Buen liderazgo o mal liderazgo? ¿Qué En este, piensas? en este En este pasaje que estamos, que ha leído, buen liderazgo, porque así como estábamos hablando anteriormente, ellos estaban siendo perseguidos. Todo ya, aquel ok, que se levantaba, porque el tiempo me corre, pero a ver, quiero escuchar a los otros. Alce la mano quien diga que es buen liderazgo. A ver, Dianita, ¿tú piensas que es buen liderazgo? Solamente levante la mano. Si no levanta la mano, bueno, a los que no los veo están oscuros, no puedo saber. Pues, A ver, pues sí, no. Yo- sí, no, es que ok, Marco dice sí, Dianita dice sí, no, Rafita ya dijo que era un buen liderazgo. Hermano Salvador, ¿tú qué crees? ¿La actitud de Pedro aquí es de un buen liderazgo o un mal liderazgo? ¿También crees que es de un buen liderazgo? de un buen liderazgo. Ok, mírenme a mí. no. no. No, Bueno, yo estaba dudando, pastor, porque aquí dice que él fue el que se levantó, nadie le dijo o alguien le asignó el liderazgo, podría ser, ¿no? Ah, dale. No Ok, es por ahora. sentimiento, pues. ¿Ah? Ujú. No es por sentimientos. Ahora ya comienzan a caerles el 20. Ujú. Ahora Ahora sí ya ya. comienza a caerles el 20, ¿sí ve? Ah, porque yo les dije, ¿no? Ah, ¿sí ve? Hermano, pero Cristo anteriormente le había dado la orden: apacienta mis abejas, apacienta mis rebaños. sí, pero ¿a cuál fue la orden que Jesús dio específicamente aquí? Que esperaran al Espíritu Santo. Jesús le dijo, bueno, mientras estén esperando al Espíritu Santo, escojan al sucesor de Judas. No, 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 no. Ujú. no. Porque tú y yo sabemos después lo que pasó después. Y tú y yo sabemos quién fue el sucesor de Judas. Pablo, El apóstol Pablo, sí. Fue Matías. ¿Quién lo escogió a Pablo? Jesús, Cristo, ¿Quién escogió a los apóstoles? Cristo. Cristo. El Señor dijo, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. ¿Te das cuenta? Ahora, no voy a culpar a Pedrito. ¿Por qué no? Ahorita todavía no. Mm. Porque aún no tenía el Espíritu Santo. ¿Eh? Y lamentablemente, pues él se... Ahora, ojo, y mira, da una buena cátedra de Biblia, Pedrito, ¿ah? El salmista dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Ok? Y dice, y tome otro su oficio. ¿Se dan cuenta? Entonces, están mencionando el Salmo 109, están mencionando el Salmo 69 y 65. ¡Wow! Está bien. Pero aquí hay un principio que tenemos que recordar. ¿Se acuerdan de los dos pecados que cometió David? David tenía una característica. Por eso era conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era esa característica? Era Que obediente. dependía totalmente de Dios, Ya, ¿Cómo era esa dependencia, Dianita? ¿Qué hacía David? que en todo momento pecaba, pero también sabía reconocer sus errores, su pecado, lo que hacía, y se lo ponía delante de Dios, ¿no? Ya, O sea, sí. delante de Dios lo reconocía. Él, en los dos pecados que cometió, reconoció su error, se humilló y aceptó la disciplina. Pero antes de eso, ¿qué era una característica buena de David a diferencia de Saúl? Tic, 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 Que se tic, tic. arrepentía, tenía arrepentimiento y Sí, ya cuando cometió los dos pecados se arrepentía, pero antes de eso, olvidémonos de los Esperaba, pecados. esperaba la voluntad de Dios.
¿Cómo? Hermanos, uno de los errores que nosotros cometemos, nos parecemos a Saúl. No consultamos a Dios. Esa era una característica maravillosa de David. Siempre consultaba a Dios. Señor, iré allá. Sí, el Señor, no, mira, siempre. Pero en los dos pecados que cometió, nunca consultó a Dios. Y ahí cayó. Aquí, Pedro consultó al Señor. No. Se levantó en medio del grupo, hermanos, esto, tiki, tiki, taca, toque, tiki. Pero por eso ellos estaban orando. Cuidado. Y hoy en día, hermanos, no hay personas así que se levantan como caudillos en las iglesias por emoción, porque hablan bonito, conocen un poquito de Biblia. Quiere que le mencione nombres de mi iglesia. Los testimonios para el viernes, como decimos acá nosotros. ¿Ah? ¿Se dan Muchos. cuenta? Porque todos Pastor, conocemos, sí. Pastor, fíjese que, pero si nos dan, bueno, yo no es por contradecir ni nada, ¿verdad? Pero, o sea, ellos en el versículo anterior, ellos dice ahí la Biblia que ellos estaban orando. Estaban Exacto. orando Sí. y dice que ellos estaban rogando. Rogando, sí. Entonces, se da de cuenta que, pues yo pienso, ¿verdad? O sea, yo me los imagino, así como usted dice, hay que imaginárselos, estaban ahí juntos, todos ellos orando y así, y en el momento Eso se les fue la señal a ellos. Pedro se paró y empezó a decir, como usted dice ahí, o sea, bueno, lo dice la Biblia, ¿verdad? Empezó él a dar una cátedra de lo que es la Biblia. Entonces, yo, claro, aquí el maestro es usted, pero pues yo siento, La Biblia, ¿verdad? la Que Biblia, así, la Biblia. hermano, sí, Yo solo te digo. de que él pues no lo hizo con esa intención de como de, por decir, yo soy más y voy a hablar y a decir. No, exacto. Yo no veo esa intención ahí de Pedro, porque de hecho Según lo vemos que a un estaba Pedro yo. diferente después, sometido al liderazgo de Jacobo. Por eso es importantísimo conocer la Biblia. No veo que Pedro quería hacerse como el líder aquí. No. Él dijo, bueno, ya Judas no está. Y ahora me acuerdo de la Biblia de que, dice esto, y tome otro su oficio. Entonces, y el Señor había prometido, ¿no? Que eran 12 para, ¿no? O sea, si usamos la lógica, podríamos decir, pero como ustedes decían, Pedro estaba haciendo un buen trabajo. Pero cuando entendemos todo lo que pasó después, y como Pablo dice, no, apóstol de Jesucristo, no de hombres. ¿Te das cuenta? Entonces vemos, por eso es importantísimo, amados, que conozcan la Biblia. Entonces, como yo ya sé la Biblia, sé lo que pasó, y Matías nunca más se lo nombra, ni aparece. Cierto. Pero el Pero apóstol Pablo, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, vuelvo y repito, no juzgo, condeno a Pedrito, porque aún no tenía el Espíritu Santo en su vida, la llenura del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces, ok, ahora, y por eso, ahora, y mira Entonces, lo que dice, para terminar, sigue Rafita. ¿En qué parte? Espérate, ahora, también quiero recalcar esto. Ahora, mira lo que dice Pedro. Pedro dice algo bien lógico. O sea, ok, es necesario porque de estos hombres, en el 21, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, o sea, todos los que han estado con Jesús desde que inició su ministerio, ok, y también que haya sido bautizado por Juan, hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, entre nosotros, los que lo hemos visto ascender, ¿no? Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, mira lo que dice Pedro. Uno
se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hey, buen y miro, dijo el gringo, pero hey, si todos los 120 fueron testigos de su resurrección, lo que Pedro estaba diciendo es el sucesor de Judas, como dice en el versículo 20 final, y tome otro su oficio. Es necesario que de estos hombres, exactamente, ¿no? Ahora, y ahora el versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Y a Matías. Matías. Ojo, sigue, Rafita, hasta el 26. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, Ujú. Sigue. y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Rafita, Gran ¿qué ves problema, ahí? ¿Ah? el gran problema que no fue el Espíritu Santo quien guió diciendo, este es el que yo, no era voz de Dios. ¿Ahora les cayó el 20? Ujú. Hermano, Ujú, Sí. ¿sí? perdón, yo solo quiero hacer notorio algo también y que sucede en este tiempo. Lo Ujú. que Pedro hizo fue bien empírico. Recordemos pues que ellos no tenían la dicha que tenemos nosotros de tener una Biblia para ver los errores y corregir y que no lo hagamos nosotros, ¿verdad? Entonces, Pedro en ese momento fue bien empírico, o sea, no sabía cómo actuar. No Ujú. justifico porque claramente pues la orden era clara, esperen al Espíritu Santo. Pero a veces nosotros también nos pasa esas mismas situaciones y me hizo recordar y me ha puesto a pensar cuántas personas están en un pastorado con una buena intención y están cometiendo errores, tal vez por desconocer la Biblia o porque no les fue enseñado la forma correcta de actuar o de ejercer. Correctísimo, Rafa, así es. Así es. Recuerda a Sara, Ujú. ¿eh? A veces queremos ayudarle a Dios, Sí, ¿eh? ¿Me entiendes? Y cuando tratamos de ayudarle a Dios, como dicen mis hermanos mexicanos, la regamos, ¿no es verdad? Entonces, si sí. ves, echaron suertes. ¿Así funciona Dios? Sí, quiso ayudar y no era lo. No. De ninguna No. manera. Dios es claro, Él escoge a sus siervos. Ahora, como dijo Marquitos, ahora, pero ¿qué vemos hoy en día? Yo he visto iglesias en donde escogen, votan. ¿Tú te acuerdas, Marcelino, acá también cuando el famoso compañerismo hispano? ¿No? ¿Tú te acuerdas que tú me promocionaste una vez para, ¿no? Y que, ¿no? Para presidente. Y a mí me preguntaba uno de ellos, el que tú conociste, hermano, ¿vas a votar por mí? Así me preguntaba el hermano, deja que el Espíritu Santo obre, que sea la voluntad de Dios. No andes buscando votos para ganar. Por eso que tú sabes, Marcelino, pues que no fui del agrado del hermanito Faustino, ¿eh? ¿No? Porque lamentablemente hoy en día, hermano, hacemos eso por votación. Amado hermano, muéstrame en la Biblia dónde votaron. Aquí, el único lugar. Pero ya vemos que esto fue una equivocación. ¿Ok? Porque Cristo Jesús, quien escoge a sus apóstoles, ya tenía preparado a un hombre llamado Saulo, que lo iba a doblegar y que iba a aprender lo que era sufrir por él. Y que ¿Sí o era una no? persona que ya tenía conocimientos previos de la ley, o sea, era una persona muy Pero calificada, pero nada más no, necesitaba el no. complemento de entender todo eso. Sí,
calificada en su religión. Cuidado, Ujú. porque déjame decirte algo. Si tú ves la historia de Hechos y de Pablo, como dice claramente en Gálatas, Pablo pasó 3 años entre Arabia y Damasco. Sí, La pregunta es, ¿qué fue hacer Arabia? fue a aprender del Señor, y lo dice en Corintios, Correcto. Y lo dice en Corintios, porque yo recibí del Señor del lo mismo Señor. que le he enseñado a ustedes. ¿Sí ven? Él fue capacitado por el mismo Señor. Él lo dice también. A mí me apareció el Señor en algunas ocasiones. ¿Te das cuenta? Él estaba capacitado, pero en el error judaico. ¿Me entiendes? En el error farisaico. Y el Señor dice, a ver, vente para acá, Pablito. Todo eso que, ¿no? Pa. Y fue enseñado. Y tomó años en ejercer el ministerio. Sí, ¿Por qué? Porque lo primero que la persona tiene que ser para después hacer, hacer. como dice claramente el doctor Miguel Núñez. Yo no puedo hacer si no soy. Y eso es lo que yo siempre les he dicho a todos. La pregunta del millón que tú tienes que hacerte es, primero entender quién soy yo. Cuando tú entiendas quién eres tú, va a determinar tus acciones. Si yo soy un arquitecto, entonces yo arreglo carros. No, No, no. ¿no, verdad? ¿No? Por ejemplo, el hermano Marcelino, él trabaja en landscaping, jardinería. ¿Sí ve? Entonces, yo no sé nada de eso y yo la otra día, yo le tomé foto a mi jardín y digo, Marcelino, mira, tengo todo esto, porque yo soy ignorante en eso y no me estoy ofendiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros entendamos, yo soy un siervo de Cristo. Entonces, ¿qué hace un siervo de Cristo? Obedece, obedece, obedece. Obviamente. Sirve, sirve y sirve. Amén. Pero no todos entienden ese ser. ¿Me entiende? El ser determina. Por eso Pablo primero aprendió a entender quién es él, para que el Señor después lo pueda usar. Y lo mismo para nosotros. Amén. Entonces, nos quedamos ahí. Entonces, vemos ahí claramente que no podemos dejarnos llevar por la emoción, por los impulsos, sino por la palabra de Dios y por las órdenes que Dios da. Amén. Es como, por Amén. ejemplo, y acoto lo que dijo Marquitos. Ok, pero pastor, hoy Cristo no está presente físicamente para escoger. Entonces, ¿quién los escoge? Muy bien, vamos a la Biblia. ¿Quién escogió a los 70? Moisés los escogió. ¿Entiende? Pablo, ¿quién escogió a Timoteo, a Tito? ¿Quién los Pablo. escogió? Pablo. ¿Y qué le dice Pablo a Tito? Venga al libro de Tito, a uno de sus discípulos. Capítulo 1 de Tito, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te ordené, yo te mandé. ¿Te das cuenta? Marquito, el pastor, pero el pastor que está haciendo la voluntad de Dios. Porque hay pastores que son nepotistas, son tiranos. No, yo pongo a los que están de acuerdo conmigo. Pongo a mi esposa, a mis hijos en estos cargos. No, eso no enseña la Biblia. ¿No? Entonces, y el pastor que está haciendo la voluntad de Dios conoce a sus ovejas, ve los dones, el talento, la actitud, el comportamiento, el testimonio dentro de la iglesia, en su casa, su matrimonio, su familia, para
¿no? Y de ahí y estarle haciendo como dice, una observación minuciosa. Por ejemplo, hermano, nosotros en nuestra iglesia han pasado como 12 años. No, perdón, no. Como 10 años que no ordenamos a ningún diácono. ¿Sí o no, Berito? ¿Por qué? Porque uno va a aprender. ¿Cuántos años, pastor, ya han pasado? Ya casi 10. Noé Oh, fue el wow. último. Noé fue el Oh, último, ¿no? oh. Y uno aprende de los errores, hermano. Uno tiene que aprender de los errores. Entonces, para poder ordenar a una persona, como dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Y eso es importantísimo que ustedes entiendan que hay requisitos bíblicos, no que el pastor los pone. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 14, si no me falla la memoria. Perdón. Perdón, no. Hasta el 13. Habla de los requisitos. Y tú sabes cuántos requisitos tiene el siervo de Dios ahí. Y no solamente para pastor, sino para todo líder en la iglesia. Ahí vemos 18 requisitos mínimos, hermano. Y el primero es irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Etcétera, etcétera, etcétera. No voy a ahondar más en eso. Pero, como le digo, cuando ya el pastor ve, estudia al candidato, cumple todos los requisitos, y en eso estoy de acuerdo con Pedro, ¿no? Pedro dijo, sí, que estuvo con nosotros desde que Jesús empezó, fue bautizado por Juan, está bien, eso significa, ¿ok? Ha comido las verdes, ha estado con nosotros, ha caminado, ha sudado, ha pasado mala noche, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y está firme ahí. Entonces, iglesia, miren, aquí está el hermano tal. Primero hablas con el hermano. Hermano, ¿cuál crees que es el llamado que Dios está haciendo para tu vida? ¿No? ¿A qué crees que Dios te está llamando? ¿Me entiendes? Entonces, de ahí, si él dice, pastor, mire, yo me estoy, como por ejemplo, cuando el Señor me comenzó a inquietar, bueno, antes de eso yo estudiaba en el seminario porque yo me metí al seminario solamente para poder estudiar la Biblia y porque yo al principio tenía dudas, dije, ¿me habré metido en una secta? ¿No? Entonces, por eso metí al seminario. Pero ya después tuve el llamado de el Señor y justo a través del accidente por la cual voy a operarme mañana mi rodilla. Entonces, me metí de lleno en el seminario. Y me acuerdo que el pastor de mi iglesia en algunas reuniones con pastores, ¿no? Conferencias o así que había, ¿no? De la asociación, de la convención, decía, aquí tengo al administrador de mi iglesia que está estudiando en el seminario. Yo me lo quedaba viendo. Después a solas yo le decía, pastor, yo estoy estudiando en el seminario, no por ser administrador de la iglesia. Con toda humildad, yo soy administrador de empresa, pero el seminario no me capacita para ser administrador de iglesia. Yo estoy estudiando en el seminario porque yo quiero servir al Señor. El Señor me está llamando a ser pastor. Y 2 veces lo dijo él, y se los dije las 2 veces. Pastor, ya le he dicho, yo estoy en el seminario preparándome para servir al Señor como pastor. Pero nunca me ordenaron pastor ahí. Ya otras razones. Pero, ¿me entiende? Entonces, el pastor conoce y después lo promociona y lo pone a prueba a ver si es que funciona. Y después de superar la prueba, ahí viene la ordenación. Hermano, no es un proceso de la noche a la mañana. Y ese principio lo vemos en el antiguo pacto.
Los levitas se preparaban desde los 20 años a los 25. Los sacerdotes de los 20 años hasta los 30 años. Ahí está el principio. Los profetas se preparaban en la escuela de profetas que fue instituida por el profeta Samuel. ¿Se dan cuenta? Ahí está el principio. Entonces, eso es muy importante también, que se esté preparando. Si una persona que dice que tiene llamado a ser pastor y no se prepara, ese no tiene llamado a ser pastor. Ok, preguntas, inquietudes para finalizar. Hemos terminado el Hermano, capítulo 1. Sí, yo le voy a robar el tiempo por encima de los demás hermanos, ahí me disculpan, pero quería que me explicara esa parte y que a la luz de la palabra me explicara, ya que hablando del llamado al pastorado es bien controversial, porque algunos dicen, es que yo sentí, otros dicen, es que yo vi la necesidad, otros dicen, es que ni modo, a mí me pusieron. Entonces, a la luz de la palabra, ¿cómo sería el verdadero llamado para poder responder yo esa pregunta en un futuro? Correcto. Número 1, cuando una persona es llamada por el Señor, siente una pasión por servirle. Siente una pasión para capacitarse. Pablo, un ejemplo. Como dijo Marcelino, era erudito Pablo. Claro que sí, fariseo de fariseos, discipulado a los pies del mejor maestro que tenía Israel, Gamaliel. Gamaliel. ¿Ok? Pero eso no. El Señor dijo, vente para acá. ¿Ok? ¿Me entienden? El principio, el mismo Jesús. Porque el Señor pudo haber dicho, a ver, los 12, los escojo, reciban el Espíritu Santo, vayan por el mundo. No, vengan y vean, dijo, todo lo que yo hago. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entrenamiento. Jesús los capacitó a los apóstoles, a los discípulos, no solo a los apóstoles, a los 120 que estamos estudiando aquí ahorita, ¿se ve? Todos los que estaban, todos estos habían sido bautizados, o la mayoría de ellos, por Juan el Bautista, y estuvieron durante todo el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y el Señor los capacitó 24 horas al día, prácticamente, 7 días de la semana. ¿Te das cuenta? Si yo pongo un entrenamiento, por decir al día, pongámosle 8 horas diarias, ¿ok? 40 horas a la semana, por 50 semanas al año, tira el nombre. ¿Cuánto serían? 2,000 horas al año. Sí. Por 3 años, 6,000 horas. Pastor, ¿cuántas horas yo les estoy enseñando a ustedes? ¿Solo 2 horas a la semana? No, porque aparte tienen que leer, hacer las tareas, eso cuenta. Sumen las horas, hermanos, que ustedes están invirtiendo ahorita. Súmenlas. ¿Cuántos cursos? ¿Cuántos meses cada curso? ¿Me entienden? Entonces, no, y esto es solamente para un primer certificado. Imagínense para llegar a una licenciatura como mínimo. ¿Se dan cuenta? Yo he estudiado 15 años y medio de teología. No me creo saberlas todas. Sigo aprendiendo, porque el verdadero discípulo de Jesús nunca, el verdadero líder, nunca deja de aprender. Estamos. Entonces, ahí tú ves, Rafita, si realmente, y se somete a ser, y como dice primera de Timoteo 3, Rafita, enseñable. Tiene que ser enseñable. Pero dice, no, que como ella dijo, no, que el Espíritu Santo a mí me dice lo que tengo que decir. No. Tiene que tener un deseo de capacitarse. Ahora, y recuerda, el Espíritu Santo te da la inteligencia y la sabiduría. Amén. Sí. Nos guía la verdad. Yo odiaba leer libros. En la universidad, yo era el copión más grande en las materias que había que leer, como por ejemplo, derecho, códigos penales, todas esas cosas. Yo sacaba fotocopia
a reducción y me las ponía todo, ¿cómo dicen los mexicanos? Acordeones, dicen ustedes, ¿no? Los acordeones, ¿sí? Entonces, ahí yo me metía, yo iba con traje cuando daba esos exámenes, porque en el traje hay muchos bolsillos, ahí metía todos los acordeones y camisas con doble bolsillo, más armamento, ¿no? Porque yo odiaba leer. Salí de la universidad y vociferando y maldiciendo, en mi perra vida vuelvo a agarrar un libro. Si usted ve mi biblioteca, tengo más de 200 libros. ¿Quién hace eso? Es Dios, no yo. ¿Se dan cuenta? Así que eso es una realidad bíblica, Rafita. El que es llamado por Dios, número uno, primero va a ser el pastor en su casa. Porque si en su casa no es el pastor, ¿cómo gobernará la iglesia de Cristo? 1 Timoteo capítulo 3. ¿Te das cuenta, Rafita? Sí. Entonces, es claro. Si en su casa sus hijos, él no hace el culto familiar, no instruye a sus hijos en la palabra de Dios, ¿tiene calidad y autoridad moral para ir a pararse en un púlpito? Si en su No. casa no trata bien a su esposa como a vaso más frágil, no tiene una buena relación con su esposa, ¿tiene autoridad y calidad moral de pararse en un púlpito? No. Si ves, hay muchos requisitos bíblicos, Rafita, ahí están. Estamos, entonces, pero hoy en día, ¿cuál es la realidad? Sí, no, yo tengo el deseo, o pues no había quien más poner, me pusieron a mí. No, así no funciona. Por eso estamos como estamos. Por eso no hay unanimidad como vimos aquí. ¿Te das cuenta? No todos somos del mismo sentir. Por eso hay tantas y tantas falsas doctrinas de hombres, como lo advirtió el Señor Jesucristo. Vendrán lobos disfrazados de ovejas, lo advirtieron todos los apóstoles. Amén. Amén. Ok, amados, vamos a terminar de grabar ahí.